¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos, hermanas y hermanos? Estamos celebrando el 31 domingo de la liturgia de la iglesia y continuamos con el Evangelio de San Lucas, que el día de hoy nos habla de Zaqueo. Zaqueo es un personaje muy típico en el Evangelio de Lucas. Zaqueo es un habitante de Jericó, por donde va pasando el Señor Jesús, y yendo por la ciudad, él se da cuenta que viene Jesús, y en medio de un tumulto grande. Entonces, Jesús quiere ver, Zaqueo quiere conocer a Jesús, pero era de baja estatura y la gente se lo impedía. Entonces, así lo dice prácticamente el Evangelio de Lucas, como decimos nosotros, pegó una carrera y se subió a un árbol para desde ahí ver a Jesús, conocer a Jesús. Y la sorpresa es que cuando pasa por ahí, Jesús levanta su cara y le dice: baja pronto, Zaqueo, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Zaqueo bajó y lleno de alegría, y se fue a hospedar Jesús a su casa, y la gente murmuraba. La murmuración es pues como una crítica, ¿no? Es una crítica, es una reacción negativa, que esto se daba ante Moisés y Aarón en el pueblo de Israel cuando iban camino al desierto. La murmuración, el término murmurar significa encontrar un motivo para criticar a Jesús. Es más, en el desierto era al mismo Dios ante el que protestaban. Y así de Jesús, que está hablando, trae la palabra siempre verdadera, del bien, la distinción entre el bien y el mal. Y dicen, se fue a hospedar a la casa de un pecador, y se pone de pie Zaqueo y le dice a Jesús: Señor, le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces. Es muy interesante que nosotros, los seguidores de Jesús, así tomáramos el punto de referencia que ha tomado Zaqueo. Zaqueo era jefe de publicanos. Zaqueo sí era un publicano, pero era jefe. Era, digamos, en el staff de los fariseos. Él tenía un lugar como jefe. Entonces, nosotros debemos aprender de Zaqueo que si queremos nosotros realizar una conversión verdadera ante Dios, en primer lugar tenemos que ver a los pobres, y después ver a la gente que nosotros mismos hayamos dañado, a la gente que nosotros mismos hayamos contribuido a que se dañe, porque nunca hemos sacado la cara por ellas y por ellos. Es importante esto, ver nuestra conversión hacia Dios, como en este caso, la conversión de un pecador. Así eran tenidos los publicanos, eran tenidos por pecadores. ¿Por qué? Porque ellos tenían la oportunidad de ponerles, digámoslo así, decir cuál impuesto le ponían a cada cosa. Ellos tenían la oportunidad de valorar lo que iban a cobrar y sacar la cantidad que tenían que sacar, y eso lo hacían de manera muy independiente. Aquí estamos hablando de Zaqueo, jefe de publicanos, o sea, con el que tienen ellos, los publicanos, que vérselas primero. O sea, hay una responsabilidad moral mayor en él, y él, para su conversión ante Jesús, toma el punto de referencia
de los más desposeídos, que son los pobres, y de la gente más dañada en la sociedad, como estas personas que de muchas maneras son defraudadas, son dañadas, son vituperiadas. Es importante que nosotros, en primer lugar, después de que habla Zaqueo, habla Jesús. Y Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre es un hijo, también es un hijo de Abraham. Y yo no he venido sino a salvar lo que se había perdido. Y vengo a buscar y a encontrar a un hombre que en efecto se había salido del camino. Esto nos debe enseñar a nosotros, nos debe a tener una mentalidad más positiva. Y la primera lectura que acompaña a la lectura de Lucas, del Evangelio de Lucas, ahí se nos dice que el Señor todo lo perdona, que el Señor parece como si no hubiera el pecado, que nuestro Señor no va a destruir la tierra por culpa de nosotros, que la tratamos tan mal y que hacemos tantos fraudes y tantas barbaridades. El Señor está dispuesto a salirnos al encuentro, como en este caso le sale al encuentro el Señor a Zaqueo. La primera lectura dice que nada de lo que Dios ha creado lo aborrece. Si algo hubiera que Él no hubiera querido, ni siquiera lo hubiera creado. El Señor cuida de nosotros y cuida su creación, pero a nosotros nos ha dado la administración de esa creación. Entonces nosotros tenemos que tener esta responsabilidad, pero aquí viene. Nosotros los cristianos tenemos que tener una visión mucho más positiva de la vida, una visión mucho más comunitaria. Tenemos que aprender y tenemos que acercarnos, tenemos que tocar ante las personas que viven alejadas de nosotros. Yo conocí desde muy temprana época, de muy temprana edad como obispo. Yo conocí un proceso pastoral en que la espiritualidad de comunión era el eje de ese plan pastoral. Y nosotros teníamos que buscar, el párroco tenía que escribir, y ese proyecto pastoral, yo lo traje aquí a Saltillo. Los párrocos tenían que escribir una carta de acercamiento de un saludo a sus feligreses, y en esa carta también informarles todo lo que había pasado. Es una carta mensual, es carta a los cristianos, informarles cómo había sido la semana del mes en la vida de la parroquia, y luego el proyecto para el siguiente, para el futuro. Pero antes tenía que darles un saludo de amistad fraterna, un saludo de cariño, un saludo de cercanía. Y la peculiaridad de esa carta es que se debe repartir a todos los habitantes de la parroquia, sean o no católicos, sean o no creyentes. Es la cercanía que debemos aprender a tener en nuestros hermanos, y más con aquellos que están más lejos de nosotros. Esto sería lo ideal que hiciéramos, que nos viéramos más cerca, más cercanos a los que se tiene por equivocados, a los que se tiene por mal portados, a los que se tiene por viciosos, a los que... Esto es lo que hoy aprendemos en el Evangelio. He venido a buscar lo que se había perdido, dice Jesús. Y también se los dice cuando lo criticaban por otras razones, porque no es la única vez que se va a hospedar, o sea, se va a la casa de un pecador. Se fue a comer con Mateo cuando Mateo todavía era un publicano.
Mateo, uno de los publicanos, entró a ser parte de los 12 apóstoles. Y el día que comió él en su casa, inmediatamente Mateo invitó a todos sus amigos y empezaron a criticarlo a través de sus apóstoles. Le dijeron: ¿por qué come con los pecadores? Y Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, son los enfermos. Y yo he venido precisamente para buscarlos a ellos, no a los justos, que no necesitan ya de mí. Yo vengo a buscar a los pecadores. O sea, que tuviéramos esta sed apostólica, que los párrocos tuvieran esta sed apostólica, que todos los miembros de la diócesis o los miembros de la iglesia en todas partes tuviéramos esto, y entonces disfrutar la vida, compartiendo la vida con aquellos que nosotros tenemos como los que no cuentan delante de Dios. Esto es mostrar una de las características de Zaqueo, porque Jesús llegó a su casa, fue su alegría, y en medio de esa alegría dijo lo que le dijo a Jesús. Entonces, hermanas y hermanos, que nosotros tengamos la oportunidad de vivir nuestra vida cristiana como comunidad. Estoy hablando no nada más como personas aisladas. Por eso hablo de esta carta a los cristianos que está en el plan pastoral y que va a llamarlos a todos. Y luego también, otra de las cosas que en el plan pastoral que tiene la diócesis es que el párroco vaya a los barrios, que el párroco celebre todos los días en barrios distintos, que no se quede nada más celebrando en el templo, porque ahí pues va a tocar a muy poca gente. Que vaya, y la manera de llegar a las casas del párroco es esa carta de la que les hablé. Tiene que tener una red de mensajeros en donde haga llegar su saludo, en donde haga partícipe de la vida de la comunidad cristiana, de la comunidad de la iglesia católica, de la que él es el representante como organizador de la parroquia y de la vida de los barrios, y lo mismo de los rectores. Es decir, es muy importante que nosotros abramos nuestros ojos y nuestro corazón más allá de nuestra comunidad de cristianos agarraditos de la mano y no, tenemos que andar, y así se nos critique, así se nos diga como se le decía a Jesús. De ninguna manera tenemos que abrir todos nuestro corazón a todas y a todos y no clasificar a la gente. Esto es lo que hoy nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el acercamiento a Zaqueo, que se volcó de alegría, se llenó de alegría. ¿Y a quienes vio primero? A los más abandonados. Esto es bellísimo. Pues así nosotros, desde los más abandonados, desde los más despreciados, desde los más lejanos, hasta entendidos, conocidos como enemigos de la iglesia, allí debemos acercarnos. Esto es lo que aprendemos en este domingo de la palabra de Dios. Y les quiero mucho, y les quiero ver formando una comunidad plural, una comunidad abierta, bella. Les quiero, de verdad.